Yo pensaba que abrazando eh, mi yo homosexual, la homosexualidad, que es una de las muchas otras identidades falsas que abrazamos cuando estamos alejados de la fuente, cuando estamos alejados de nuestro creador, eh, no vamos a encontrar esa plenitud para la cual fuimos creados. ¿Has pensado alguna vez cómo encontramos nuestra verdadera identidad cuando la cultura nos empuja a redefinirnos, pero Dios nos llama a reencontrarnos en Él? En un mundo que repite frases como sé quien tú quieras ser o el amor es amor, muchas personas, incluso nuestros jóvenes cristianos, se sienten confundidos. Y el desafío que tenemos por delante es enorme. ¿Cómo podemos responder con amor y claridad a la luz de las escrituras a nuestros hijos, familiares o seres queridos? Hola queridas amigas, bienvenidas a un nuevo episodio de Restauradas, una producción de RTM Estados Unidos, donde tu historia encuentra esperanza y verdad en Cristo. Para profundizar sobre este tema tan delicado, profundo y presente en nuestra cultura actual, me acompaña mi amiga Inés Freile, una mujer de profunda fe con años acá en Estados Unidos, proporcionando recursos, brindando apoyo espiritual a comunidades latinas e hispanas, y también a nuestro invitado especial, Mauricio Montión. Él es director del Ministerio de Restauración en Córdoba, Argentina, y él generosamente va a compartir su testimonio de cómo, a través de su encuentro personal con Jesús, puede encontrar una nueva identidad en él. Muchas gracias Inés, muchas gracias Mauricio por estar hoy día con nosotras en Restauradas. ¿Cómo están? Mucho gusto, muy bien. Muy bien, Qué gracias, bueno, ahí Caro. sea. Oye, vamos a partir porque este tema es sumamente profundo, ¿cierto? Entonces, queremos hablar un poquito de, como lo mencionaba en la introducción, Inés, de esta confusión en la cual estamos inmersos hoy día, ¿verdad? La cultura nos dice constantemente sé quién tú quieras ser o cómo te percibes o cómo te sientes, ¿verdad? Y esto puede confundir a muchas personas. ¿Cómo alguien entonces, Inés, se puede dar cuenta que está cayendo en estas mentiras culturales en vez de abrazar, ¿cierto? La verdad que solamente Dios nos puede traer. Muchas gracias, Caro, por esta pregunta y me gustaría primero que reconozcamos el problema, dónde radica. Y esto se presenta debido a una separación que existe entre el hombre, el ser humano, hombre, mujer, con la persona que nos creó. Es como cuando se te daña el carro. Pongamos algo muy práctico. Se te daña el carro y tú quieres arreglar el carro, pero tú no tienes idea de cómo hacerlo. Y al frente de tu casa está el taller mecánico, donde hay las personas que saben cómo arreglar. Y tú sacas un cable, vuelves a poner a conectar, el carro no funciona, estás que le prendes y le prendes y te matas tratando de solucionar tú todo lo que los técnicos que están al frente de tu casa lo pueden hacer. De la misma manera, en este momento, el mundo está batallando, queriendo solucionar los problemas, alejándose del Creador, de quien de una manera milagrosa, perfecta, nos creó y existe un manual que nos ayuda a tener las instrucciones para poder sanar, corregir y enderezar todo aquello que se ha distorsionado. Lastimosamente vivimos en un mundo caído. ¿Por qué es caído? Porque está lleno de pecado. ¿Por qué está lleno de pecado? Porque estamos confundidos. Porque lo vemos bueno a lo malo y a lo malo bueno. O sea, no podemos distinguir. Se han perdido los valores. Se ha perdido la ética, se ha perdido el amor
a mi semejante. Entonces hay tanta confusión, Caro, y entonces las personas tratan de luchar por salir adelante, dejando a un lado al maestro, aquel que nos diseñó de una manera tan hermosa. Y sabes, Caro, lo más triste, el que está ahí, él está ahí esperando que nosotros regresemos nuestros ojos y clamemos por él. Entonces, vemos cómo la familia se ha distorsionado, cómo ahora el rol de papá, el rol de mamá se ha confundido. Ya no hay autoridad, esa autoridad que fue diseñada porque por medio del amor, tratar de criar a nuestros hijos con un rol de papá y mamá. Al confundir todo eso, esos niños crecen en hogares confundidos, crecen en hogares que no viven, tratan de sobrevivir. Entonces, la moda, ¿qué te dice ahora? Te dice, tú puedes hacerlo, sale adelante, tú eres fuerte, tú eres poderoso. Y en realidad el ser humano trata de salir adelante, pero nunca lo puede hacer solo. Siempre algo va a fallar. ¿Por qué? Porque necesita ir a quien le creó. Necesita volver los ojos a aquel que sabe cómo funciona el ser humano. Así es que yo animo a que regresemos los ojos a ver quién es Dios, quién fue Él, quién creó. Y de esto nos habla la Biblia. La Biblia nos habla y cuando uno realmente vuelve a ese lugar, puede entender esta creación. Sí, y muy ligado a lo que tú mencionas, Inés, también esto impacta profundamente a nuestras jóvenes, ¿cierto? A esta generación en general. Entonces, ¿qué crees tú, qué necesidades profundas está respondiendo esta cultura que propone que tú te definas y que tú respondas estas preguntas como de quién soy o cómo me siento? ¿Qué intenta responder esta cultura a esta nueva generación? Bueno, la adolescencia es esa transición. Reconozcamos qué es la adolescencia, qué cambios vienen en la adolescencia y hay que ser muy consecuentes en las necesidades que ellos tienen. Afirmación, roles, amor, soporte. ¿Qué pasa cuando el adolescente no tiene eso? Y trata de aprender eso afuera de casa, en la escuela, las amistades. Y entonces ahí viene esta diversidad de pensamientos, teologías, conocimientos que hay ahora, donde te dicen que el amor es suficiente, ¿no? Y que tú tienes el derecho de elegir lo que quieres ser. Pensamientos tan distorsionados que lo único que hacen es dar inseguridad, dar una falsa seguridad, es dar un conocimiento equivocado y se alejan de la verdad. Y la palabra dice que la verdad nos hará libres y empiezan a ser prisioneros de sus propios conocimientos, de lo que le dijeron, de lo que vio. Entonces, ese de experimentar, a ver, quiero ver qué soy, porque quiero descubrir por mí mismo qué soy. ¿Te imaginas el riesgo que es Exacto. eso? O sea, es tan Ah, peligroso, tan peligroso. Entonces, ahora entendemos por qué hay tantos problemas psicológicos, tantos problemas mentales, tanta confusión. El COVID nos dejó mucho de eso, pero más adelante vamos también. a hablar Y acerca de sí, eso. sí, yo solo agregar a lo que tú explicas muy claramente, Inés, de que también creo que los jóvenes de hoy día tienen mucho dolor. Ellos como que tienen muchas heridas, ¿cierto? Mucho rechazo, muchos traumas. Entonces, de alguna manera, la cultura quiere darles respuestas a ese dolor, pero lo hace con etiquetas, ¿verdad? Con categorías. Y bueno, y ahí aparece, ¿cierto? Todo esto de la identidad de género, de cómo tú te percibas, cómo tú te autodefinas, ¿verdad? No siguiendo el diseño original y aparecen estas categorías como de no binario, ¿cierto? Que no se identifican ni con hombre o mujer o género fluido, ¿cierto? Que afirma que la identidad puede cambiar en el tiempo según las emociones, transgénero, o sea, hay un montón de categorías. Entonces, lamentablemente, claro, los jóvenes buscan respuestas, pero separados o alejados de de lo que es la verdad. Vamos a seguir contigo, Inés, pero no puedo dejar ahora, Mauricio, que tu testimonio de verdad es de mucha inspiración, así que agradezco mucho que estés aquí, Mauricio, porque
y compartir tu historia, sin duda. Y quiero comenzar por el principio, porque tu historia, Mauricio, sabemos, estuvo marcada por heridas profundas, ¿verdad? Hubo carencia afectiva, hubo ausencia emocional, tal vez en tu hogar, experiencias de abuso, y eso de alguna manera te llevó a abrazar por un tiempo la homosexualidad como parte de tu vida. Con todo ese peso en tu corazón, ¿cómo empezó tu búsqueda real de identidad? Bueno, antes que nada quiero hacer un disclaimer, como se dice, una salvedad, que lo que yo comparto no lo hago como pastor, como psicólogo, como teólogo o como filósofo, sino como alguien que fue alcanzado por la gracia de Dios. Un hijo que estaba perdido, que estaba descarriado, eh, y cuando nos descarriamos, cuando decidimos eh, hacer lo que nuestros sentimientos quizás nos impulsan a seguir, ciertamente pagamos las consecuencias de la propia desintegración personal. Así que mi vida comienza con una toma de conciencia muy dolorosa de lo desintegrado que estaba. Estaba eh, realmente hecho trizas, hecho añico. Todo mi ser estaba en un estado de desintegración, ¿verdad? Nosotros usamos una palabra que se llama quebranto, un quebranto en todas las áreas de mi ser. Eh, y cuando hablamos de identidad, como tú bien mencionaste, no podemos divorciar a la identidad personal con nuestra identidad sexual. No las podemos separar. Nuestra identidad es un todo muy complejo, muy eh, profundo, muy eh, realmente que necesitamos entender esto, que cuando nuestra integridad está, eh, perdón, nuestra identidad está desintegrada, esto, todo nuestro ser en realidad, como nos definimos en toda nuestra plenitud, que ciertamente involucra, atañe a nuestra sexualidad, a nuestro género, ¿verdad? Y así comencé yo este proceso de restauración allí por el año 1995. Mucho Se tiempo. ¿Qué hace edad más de tenías, Mauricio? Tenía solo 23 años, ya había estado involucrado aproximadamente unos 3 años en el mundo homosexual y fue tanta la decepción que yo experimenté en ese mundo, en ese estilo de vida, fue tanto el dolor, la infelicidad, la insatisfacción, porque bueno, ciertamente como venía un trasfondo con muchos traumas, como tú bien mencionaste, en mi propia familia, con una madre alcohólica, un papá ausente que tenía otra familia, en fin, ciertamente esto lo que llevó a causar en mí, junto con el abuso sexual, fue una distorsión de cómo yo me percibía a mí mismo, ¿verdad? Eh, Ciertamente esto produjo en mi preadolescencia esta necesidad de ser afirmado, de ser consolado legítimamente. Se sexualizó en mí por el abuso sexual. Yo a los 4 años encontré pornografía en el maletín de mi padre. En ese tiempo había revistas pornográficas. Y esa necesidad de ser em, afirmado, esa necesidad de afecto, de intimidad real, se sexualizó muy temprano en mí. Y en la adolescencia, esa necesidad de índole afectivo, de índole psicológico, si se quiere, espiritual, ¿no es cierto?, de afirmación, se tomó un tinte erótico y comencé a buscar satisfacer esas necesidades legítimas de afecto, pero satisfacerlas y suplirlas de una manera sexual con otras personas, ¿no? Lo que me llevó a casi una década prácticamente de vivir
con relaciones fuera de lo que Dios diseñó con respecto a la sexualidad, al género, a las relaciones. Así que cuando finalmente decidí abrazar este estilo de vida, diciendo, bueno, si tengo estos sentimientos, entonces debo ser esto, ¿verdad? Y pensando que el abrazar una identidad falsa, porque de acuerdo a lo que la palabra de Dios establece, me iba supuestamente a hacerme sentir feliz, pleno, muy por el contrario, al transcurso de algunos años eh, entré en una depresión muy profunda y fue cuando toqué fondo donde hubo realmente ese punto de quiebre, donde dije, no está todo dicho aquí, algo mucho mayor eh, me tiene que definir, como que había una conciencia de que no estaba todo dicho, ¿verdad? Así que bueno, y es allí donde realmente la gracia sale a mi encuentro, en ese momento de dolor, de angustia, ¿verdad? Y Sí, nadie en ese minuto en tu vida, las voces que estaban cerca tuyo, nadie trató de abrazarte, de darte una palabra de afirmación. O sea, tú estabas solo. sí, ya me había mudado aquí a la ciudad de Córdoba, desde el norte de Argentina, y estaba solo, no tenías prácticamente amigos, y realmente lo que comenzó a suceder en esa soledad, comencé a hacerme estas preguntas, eh, eh, que hay más, debe haber algo más, esto no es solamente todo lo que hemos experimentado. Y hasta ese punto yo había escuchado de Dios, incluso había sido criado en una familia católica, hasta llegué a ser monaguillo en mi niñez, ¿verdad? Porque ciertamente había en mí una búsqueda eh, mayor, una búsqueda espiritual muy profunda desde mi niñez, ¿no es cierto? Que luego eso fue relegado por mis propias decisiones que yo fui tomando como ya adulto, joven, ¿no es cierto? Ya joven adulto también. Y, y bueno, y en esa soledad, al encontrarme solo, al encontrarme quizás alejado, porque yo me había alejado, cuando una persona está confundida, cuando está desintegrada y cuando realmente no encuentra eh, su, digamos, no ha hecho las paces con su verdadera identidad de acuerdo a lo que nosotros entendemos, a lo que está en la palabra, a lo que Dios dice con respecto a nosotros, eh, vamos a continuar yendo en pos de algo superior. No vamos a encontrar nuestro verdadero yo. Yo pensaba que abrazando eh, mi yo homosexual, la homosexualidad, que es una de las muchas otras identidades falsas que abrazamos cuando estamos alejados de la fuente, cuando estamos alejados de nuestro creador, eh, no vamos a encontrar esa plenitud que para la cual fuimos creados, ¿verdad? Y esa fue mi experiencia, esa insatisfacción, eso que no me terminaba de llenar y de darme la plenitud exactamente, un deseo por algo superior, por algo mayor, por mi creador, que es el deseo que Dios, como dice su palabra, Él ha puesto eternidad en nuestros corazones, ¿verdad? Es que precisamente la identidad verdadera del ser humano no se encuentra en sus deseos, ni en su autopercepción, sino en ser portador de la imagen de Dios, que fuimos creados con propósito y llamados, ¿cierto?, a ser reflejo de Cristo. ¿Qué era lo que buscabas exactamente, Mauricio? ¿Qué vacío intentabas llenar? Ciertamente había un hambre de amor muy profundo, una necesidad legítima de intimidad con otros, de llegar a ser conocido realmente y poder conocer a otros, ¿verdad? Em, que bueno, esa necesidad de intimidad eh, fue pervertida, ¿no es cierto? O fue al intentarla satisfacer a una necesidad legítima
emocional, intentarla satisfacer de una manera erótica, una manera sexual, nunca iba a poder satisfacerla. Es como tú bien decías recién, Inés, el tema del carro que anda con gasolina y si yo le echo agua, ciertamente no va a funcionar, ¿no es cierto? Porque es otro combustible, ¿no? El satisfacer una necesidad de intimidad, de amor reales, que son nuevamente de índole psicológico, afectivo, espiritual, satisfacerla de una manera sexual, erótica, romántica, nunca iba a poder, ¿no? Y esa necesidad real continuaba siendo insatisfecha, porque no estaba siendo suplida eh, en la forma en la que Dios creó que fuera suplida, ¿no? Con relaciones reales, primeramente con, en relación a Él, ¿no es cierto? Y luego en relación a otros que pudieron afirmar cuál era esa identidad real. Mauricio, bueno, tú cuentas, ¿verdad? Que esto pasó hace muchos años atrás, toda tu experiencia que nos compartes ahora, pero ¿cómo evalúas tú el escenario actual? ¿Por qué crees que para los jóvenes es tan atractiva esta idea o por qué los seduce tanto? ¿Cuál es Bueno, tu opinión? primeramente quería comentar algo que tú mencionaste en cuanto a nuestros deseos. Nuestros deseos son reales. No quiero minimizar o negar la realidad que los deseos son reales, son potentes, pero no siempre nos dicen la verdad. Esto es muy importante, algo que el Señor me mostró a mí, que por más reales que hubieran sido sus sentimientos, no me estaban diciendo la verdad en cuanto a quién yo era y quién yo había sido creado para ser. Eso es muy importante. Los que están escuchando esto tienen que saber que no estoy diciendo como que eso no existió. No, eso sí existió. Nuestro sentimiento, nuestra confusión, nuestro dolor y la manera que hemos quizás anestesiado ese dolor son reales. Ahora, no quiere decir que nos digan la verdad y no quiere decir que sean la verdad. ¿Ok? Eso es muy importante. Ciertamente los desafíos que los jóvenes hoy por hoy enfrentan son muy diferentes a lo que enfrenté yo hace 30 y tantos años, cuando este estilo de vida o el autodenominarse de cierta manera era muy mal visto, sobre todo aquí en Latinoamérica, ¿verdad? Donde en solo 3 décadas ha habido un cambio cultural enorme, que no podemos imaginarnos hoy por hoy la presión que tienen los adolescentes, empezando de los niños, ¿no? Y los adolescentes que tienen este tipo de confusión, de preguntas, están tan bombardeados y tan influenciados por una cultura eh, realmente que no la tiene clara, como decimos aquí en mi país, no es lo que la cultura quiere imponer, porque no es solamente que quiere sugerir, sino que es un bombardeo constante, una ametralladora que con cientos de miles de mensajes sutiles y eh, eh, radicalmente abiertos quiere, como tú bien dijiste, imponer, ¿no? No solamente la aceptación de una identidad eh, falsa o una identidad diferente, sino la celebración. ¿Por qué tú no estás celebrando mi estilo de vida o tal o cual estilo de vida? Porque no es solamente el aceptarme, que Dios nos acepta, ¿verdad? Y aquí es muy importante, sobre todo si hay algún papá, alguna mamá, algún ser querido que está escuchando esto, eh, no confundir la aceptación con la aprobación, ¿no? Yo te escuché, Caro, recién decir que eres mamá. eh, yo también soy papá, mi hijo Jonathan. Yo lo acepto incondicionalmente. Él no tiene que hacer nada para que yo lo ame. Ahora, no apruebo absolutamente todo lo que él hace. Así que
Si quizás aquí hay un ser querido, una mamá, un papá que tiene a un hijo, a un hermano, que está confundido en su identidad o ha abrazado una identidad contraria a lo que Dios ha establecido en su verdad, eh, digamos, tiene que abrazarlo, amarlo y aceptarlo incondicionalmente. Pero no necesariamente eso significa aprobar todas sus decisiones que él toma de acuerdo a lo que él está viviendo en ese estilo de vida. Esto es muy importante. Hay una confusión de la libertad, ¿cierto? Que genera más confusión. Acá en Estados Unidos hay muchos colegios que aceptan incluso los baños compartidos, ya. Niños no están separados de las niñas. En mi país, personalmente, a nivel de Estado, querían hacer una especie de entrega de libros para la enseñanza básica, que sería como elementary aquí, con todo este tema de identidad de género. Yo lo encontré, Dios mío, tenemos mucho que orar. Hay mucha mentira dando vuelta. Entonces, cuando tú no vienes de un hogar bien constituido, la gente busca respuestas donde no las hay. No vas a encontrar, tú lo dices, Mauricio, yo no encontré una alegría y no te sentiste bien. ¿En qué momento de tu vida sentiste que Jesús te estaba llamando a algo diferente? Tuve diferentes instancias, esto viéndolo en retrospección, donde el Señor, em, a través de situaciones o experiencias que sucedieron, eh, comenzó a cautivar mi corazón y a seducirme a un amor superior, a su amor. Realmente recuerdo, justamente estaba en el carnaval allá en Nueva Orleans, en Estados Unidos, antes de todo, mientras yo estaba viviendo en el estilo de vida homosexual. Y recuerdo, estaba con otra persona, estábamos en un bar celebrando, celebrando, ¿no es cierto? Y recuerdo, ya era muy joven, tendría 22 años o 23, creo que fue un año antes o unos meses antes de donde yo realmente llegué a tocar fondo, que ayudaron a mi decepción. Recuerdo en este bar había dos hombres mayores, como de 60 y tantos años, ¿no? Obviamente como físico-culturistas, ¿no? Pero hombres grandes, hombres ya mayores, ¿no? Y que, bueno, uno me saluda y el otro lo miro y en sus ojos eh, fue tan horrible el contemplar la muerte, como que en uno de ellos su mirada me transmitió algo tan horrible que tuvimos que irnos de allí porque me puso muy mal, no sabía qué lo que era, pero situaciones como esta, ¿no? Decía esto, me veo yo de acá a 40 años viviendo esto. ¿Qué es lo que estoy haciendo de mi vida? Quiero estar en ese mundillo y viviendo esto. Comenzó a incomodarme ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, la Masculinidad. hipermasculinización Ujú. de los varones, ¿no? De las personas con las que yo me relacionaba, la centralidad de la genitalidad, ¿verdad? Como que todo pasaba por lo físico, por lo externo, por los carros, los viajes, y como había tanta superficialidad en todo eso que yo vivía, que bueno, fueron situaciones que contribuyeron a mi tremenda decepción de Ese esa mundo. realidad, ¿no es cierto?, que yo había abrazado.
Y dije, Oye, pero tu nivel de conciencia es tremendo, porque conozco a muchos amigos que no pueden salir de ahí, por eso tu testimonio a mí me impacta tanto, porque tú saliste de la homosexualidad. Ellos como que, no sé si es mentira, pero muestran fotos en Instagram y lo pasan increíble en Europa y en estos orgullos gay, en estas marchas, pero Dios te amaba. Te ama demasiado porque te abrió esta conciencia para tú darte cuenta de todas estas cosas. No todo les pasa. así es, así es. Hay un punto donde si yo hubiera continuado negando esta voz, este silbo apacible, digamos, la gracia cautivándome, yo la podría haber silenciado. Llega un punto donde, bueno, sabemos de la cauterización de nuestra conciencia, donde realmente sofocamos y apagamos el Espíritu Santo. Por eso la palabra dice, no apaguéis el fuego del Espíritu. Es decir, Yo tengo una pregunta, Mauricio, sí, perdón. nada, sí, Inés. ¿Y hubo alguien que te compartió del Evangelio? ¿Cómo empezaste a sentir esa cercanía al Señor? ¿Hubo alguien que te Bueno, empezó a sí, evangelizar? ¿Qué pasó? sí, sí. En esta búsqueda que yo tenía, que ya había comenzado desde siempre, ¿no? De esta búsqueda de lo real, de lo profundo, de lo eterno. Que yo quizás a través de mis decisiones estaba queriendo satisfacer, ¿no es cierto? En el año 92, recuerdo, estaba en segundo año de mi universidad, yo me comencé a estudiar para ser profesor eh, de inglés como segundo idioma y traductor de inglés-español. Y en la Universidad de Lenguas, donde yo estudiaba, ese año vinieron un contingente, un grupo como de unos 50 jóvenes universitarios de Cruzada Estudiantil para Cristo. Ellos vinieron a Córdoba y lo que hacían era hacer amigos con otros jóvenes, juntarse en el campus de la universidad y, bueno, establecer una relación amistosa y cuando se daba el momento compartían las 4 leyes espirituales, ¿no es cierto? Ese año recuerdo había venido un matrimonio de Estados Unidos, misioneros, que estaban como preparando el terreno, ¿no es cierto? Y bueno, y se dio de que uno de ellos decide compartir, ¿no es cierto?, en las 4 leyes espirituales. Yo hice esa oración, todo bien, y allí entendí que eso, el yo poder eh, verbalizar y declarar eso, espiritualmente algo se abrió en mi espíritu que hizo que la gracia tuviera aún más ese magneto, ese imán insoslayable, irresistible casi, ¿no? Pero que de alguna manera, ese fue el principio que no estaba muy consciente de lo que pasaba. Y es allí donde luego, bueno, se fueron y yo seguí viviendo mi vida, pero nunca realmente abracé esta realidad. Hice esa oración, como quedó todo por ahí, incluso, Pero no eh, quedó por ahí. Ahí se sí, plantó la semilla. ciertamente, por eso cuando estamos con seres queridos o amigos, no minimicemos el poder que las oraciones tienen, el escuchar a las personas en su dolor, sin juzgarlas, sin condenarlas, sin sermonearlas, ¿verdad? Sino escuchando y estando muchas veces allí para sentir que las personas se sientan contenidas, que se sientan acompañadas, ¿verdad? En mi caso, incluso luego de esta oración, me dijeron, bueno, puedes visitar a una iglesia. Yo comencé a asistir a una iglesia cristiana, pero bueno, ciertamente como había todo
lo que se predicaba muchas veces desde la iglesia era, bueno, condenación a los pecadores sexuales. Me sentía ciertamente muy juzgado por mis propias elecciones, así que terminé, digamos, nunca pude, me fui, dejé la iglesia hasta que, bueno, realmente abracé toda esta identidad y lo que luego hizo que con el tiempo desarrollara esta depresión y tocar a fondo, pero cuando toqué fondo, realmente fue allí donde comencé a recordar, bueno, esa oración, las oraciones de otros que estaban orando por mí, que no sabían por qué yo me había ido de la iglesia, ¿no es cierto? Y es allí donde, bueno, comienza mi retorno, digamos, de regreso, de estar en el chiquero, allí con los cerdos, como el pródigo, ¿verdad? El hijo perdido. Allí es cuando tomé conciencia y dije, bueno, ya he probado esto y realmente no me ha funcionado, ha sido en detrimento a mi propia felicidad, a mi plenitud. Así que bueno, voy a darle realmente a esto otro una chance, ¿no? Y es allí donde, bueno, comienza todo mi proceso. Honro, a propósito de tu historia, a los misioneros, ¿verdad, Inés? Tú sabes mucho de eso, que has apoyado a este grupo. Imagínate lo que hicieron, la transformación que tuvo Mauricio gracias a eso. Así que apoyemos en las iglesias, los grupos misioneros, los honro. Tuviste un corazón también tú dispuesto, Mauricio, al cambio. No todos lo tienen. Y de alguna manera, en medio del dolor, no sé por qué es así, pero ¿por qué en medio del dolor viene el cambio? Porque uno tiene que llegar a eso, a tocar fondo para que venga una verdadera transformación. El Señor usa el dolor para transformarnos. Y a propósito de Dios, Inés, quiero traer algo que tú siempre lo haces de muy buena manera, que es explicar desde la perspectiva bíblica, ¿cierto? Esto del diseño, de este diseño perfecto y original en que Dios nos creó a su imagen, hombre, hembra, ¿cierto? Varón y hembra. ¿Puedes explicarnos? Porque ahí está el origen, en Génesis 1:27. Lo maravilloso, Caro y Mauricio, de esta entender de dónde venimos, porque eso nos da identidad, se encuentra en la Biblia. Inicia en Génesis diciéndonos cómo fuimos creados. Primero, la creación de todo lo que existe, el cielo, la tierra, el agua, y pensar que ese Dios tan hermoso creó todo lo que existe para nosotros. El hombre y la mujer fue lo último que creó para que gobierne, dice la palabra. Y Génesis 1:27 nos dice, y creó Dios al hombre y a su imagen, e imagen de Dios los creó. Imagínate qué privilegio tenemos de haber sido creados a la imagen de Dios. Dios es perfecto. Dios es lo máximo. Él nos creó así. Dice que nos creó varón y hembra. O sea que ya desde un principio eso estuvo definido. Y Dios no se equivoca, es que Él no puede equivocarse. Lo que nos equivocamos somos nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué nos equivocamos? Porque el pecado nos aleja del Creador. La palabra del Señor nos dice, escuchen esto, en Salmos 139, 13 y 14 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Estoy segura que Mauricio sintió eso. Mauricio sintió esa creación tan hermosa que le hizo recapacitar y volver a tener esta identidad con la que Dios le creó. Y vemos que el amor de Dios lo rodeó, le rescató, lo salvó para darle esta nueva identidad. Y no nueva, porque Él fue creado como Dios lo hizo. ¿Qué pasó? Él se alejó. Se alejó de esa identidad
maravillosa y perfecta con la que Dios le hizo. Entonces, cuando leemos Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Dios Jesús para buenas obras. ¿Qué pasa? Cuando tú te alejas, te vas, no quieres saber nada y quieres hacerlo a tu manera, lo que el mundo te dice, lo que la sociedad te dice, entonces ahí vas creando esa separación. Es una separación tan fea que provoca muchos estragos. Y por un momento puede ser que tú te sientes, lo hice, lo logré, pero estás equivocado. Cuando tú estás equivocado, no vas a tener paz, no vas a tener tranquilidad, no vas a disfrutar de esta vida hermosa que Dios te ha dado. Entonces, Jesús, cuando vino a esta tierra, Él vino a traernos ese amor que Dios nos da viviendo en este mundo. Y Él se acercó a todo aquel que estaba perdido, que no sabía qué hacer. Él fue como la brújula, diciéndoles, miren, sigan por este camino. Ese Jesús es el mismo Jesús que nos acompaña el día de hoy. Ese Jesús está ahí esperándonos para que intercediendo por Él lleguemos al Padre. Entonces la identidad nos da Dios por medio de su palabra. Si tú quieres entender con la identidad que Dios te creó y que no te da el mundo, tienes que empezar a leer las promesas que Dios tiene para ti. Con toda esa explicación que nos da la palabra, te puedes convencer. Mauricio, tú eres un ejemplo de cómo Dios te restituyó, te levantó y mira quién eres hoy. O sea, es que eso es lo más hermoso de tu testimonio. ¿Quién eres hoy en este mundo? Y para lo que Dios usó tu testimonio. ¿Para qué? Para demostrar que pudiste volver al camino con el que fuiste diseñado. Esa identidad que solo Dios nos da. Así es. Esto significa, en definitiva, que nuestra identidad no es un accidente, ¿verdad? Tampoco es una construcción humana, sino una obra deliberada de Dios. Y a propósito de usar que tú mencionaste esa palabra, Inés, cuéntanos, Mauricio, cómo Dios te está usando hoy día. Tú tienes un ministerio, tienes familia, yo por ahí investigué de ti y siempre estuvo en tu corazón tener una familia, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, sí, la verdad es que quizás de niño soñaba con una familia, o soñaba la ilusión, ¿no?, de tener una familia, pero bueno, por mis decisiones, por esta identidad que yo abracé, llegó un punto donde, bueno, tuve que morir a esa ilusión, a ese sueño, ¿no es cierto? Porque digo, bueno, para tener una familia se necesita en ese tiempo, ¿verdad? Un hombre y una mujer para poder procrearse y tener una familia, ¿no? Digo, bueno, no hay forma de que con mi decisión, mi estilo de vida, mi sexualidad como estaba en ese momento, esto iba a ocurrir. Así que, bueno, Dios es un Dios que nos vive sorprendiendo, nos vive... Él es un Dios encargado en los imposibles, ¿no? Él abre mares de imposibles, así que cuando, bueno, comienzo a caminar en Él, ¿verdad? Eh, Al principio, cuando la gracia que ya me venía seduciendo y finalmente yo le digo, me rindo a su gracia, esa rendición era tal que dije, bueno, lo que tú decías hacer con mi vida está bien, era tanto el dolor, el tumulto, la falta de paz mental, paz interna, era tremendo y me estaba volviendo loco. Así que dije, aquí me tienes, haz lo que a ti te place,
yo ya he tomado mi vida en mis manos y solo he creado esta angustia, este dolor, este sufrimiento. No quiero más esto. Y es allí donde por primera vez experimenté, digamos, esa paz que trasciende, que va más allá de toda comprensión, de la paz que Jesús nos puede dar. No hay nadie ni nada más que nuestro Creador que nos puede dar esa paz cuando nos dejamos abrazar por Él. Pero en realidad yo no sabía qué es lo que Él iba a hacer. Yo jamás le dije, bueno, Señor, hazme no heterosexual, ni mucho menos. Yo ni sabía lo que estaba pensando. Yo lo que quería era tener paz, ¿no? Siempre había abrazado esa verdad, perdón, esa mentira de lo que pensaba que a Dios conmigo se le había chispoteado, como decía el Chavo del Ocho, se había confundido. Conmigo Dios había cometido un error, sobre todo al principio cuando, bueno, Él me abraza, me acepta, pero me dice, igual que el papá, ¿no? Que cuando sale el encuentro del pródigo, a su hijo lo abraza, lo bendice, no le dice, no, discúlpame hijo, eh, estás maloliente, estás sucio, vete, límpiate, báñate, ordena tu vida y luego ven a mi presencia. No, quiso el padre, lo abrazó, lo besó, lo aceptó. Y luego le dijo, bueno, ahora sí, nos vamos a duchar, nos vamos a higienizar, ¿no? Y le da zapatos nuevos, vestimenta, toda una nueve, pero Dios nos ama tanto que no nos deja como nos encuentra la gracia, ¿no? Eh, Sino que Él quiere rescatar y reclamar nuestros corazones para Él, ¿no es cierto? Todo nuestro ser en realidad. Así que cuando yo le digo, bueno, Señor, lo que sea, ¿no? Como dicen los adolescentes hoy, whatever, ¿no? Lo que sea, yo ni siquiera contemplaba la posibilidad de una familia. Pero bueno, Él comenzó a traer convicción a mi corazón de que esa identidad o esas decisiones que yo había tomado, que nadie me las hizo tomar, fueron de motus propio. Sí, el dolor, digamos, el abuso, el abandono, el rechazo, esos fueron heridas reales, pero que luego las decisiones que yo tomé como adulto fueron mi responsabilidad. Y esto es muy importante, sobre todo para personas que han sufrido estas heridas, estos traumas, del abuso físico, emocional, sexual, del rechazo, del abandono, del descuido. Estas fueron cuestiones que no tuvieron que ver contigo, fue el pecado de otros para contigo, que parte del proceso es extender, ¿no es cierto?, el perdón y sanar esas heridas. Pero luego es hacernos responsables y hacernos cargo de lo que a nosotros nos compete. ¿Cuáles fueron nuestras reacciones pecaminosas, destructivas, tóxicas hacia esas heridas que fueron perpetradas en contra nuestro? Tenemos que hacernos cargo de nuestra responsabilidad. Y el Señor me estaba llamando a cuentas con respecto a mi sexualidad, ¿no? Parte de esta reintegración era el llegar a ser un buen administrador. Y mi cuerpo ya no me pertenecía más a mí, ya no podía hacer más lo que a mí se me daba la gana, lo que yo pensaba, lo que yo deseaba, lo que... No. Empezó a haber una convicción de que aquí no estaba todo bien, ¿no? Y cuando Dios comienza a imprimir en mi corazón, perdón que no quisiera apuntalar un poquito a lo que tú mencionabas, Inés, en cuanto al abrazar la realidad del diseño. Ni siquiera hablo de heterosexualidad, porque en la Biblia no aparece esta palabra, aparece la complementariedad, diseño hombre-mujer. Cuando Dios me convence, trae convicción de que ese era su diseño, para mí fue terrible, porque dije, pero ¿cómo? Si tú te equivocaste con... No. Y es allí donde realmente eh, la voz a quien escuchamos es la que realmente luego va a determinar el cauce o el curso de nuestra vida.
Y era, bueno, voy a seguir escuchando las voces que me decían que, bueno, que mis sentimientos, que mis deseos, esa iba a ser la voz que iba a escuchar, o iba a escuchar la voz de Dios, su palabra, lo que Él estableció. Y sobre todo, amigas, eh, la obra del Espíritu Santo, porque no solamente, bueno, abrazo una realidad, hombre y mujer. Ahora, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo caminamos en esta realidad? Y era mi clamor que como 6 meses estuve luchando con Dios, diciendo, no, 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 esto es demasiado otro para mí, es demasiado extraño, demasiado... Y el Señor realmente me, me, me dio la libertad para que yo tomara la decisión como un buen padre. Lo que sí decía, bueno, sí, comencé a considerar, bueno, si esto es plan de Dios, yo le decía, Dios, a ti te conviene ayudarme. Si tú me creaste de esta manera, aunque yo no me sienta, yo sé que tú algo vas a tener que hacer, ¿no? Bueno, y es allí donde la gracia comienza a traer no solamente convicción, sino comienza a enderezar todo eso que estaba torcido, distorsionado, que bueno, ha llevado varios años. Y a partir de esa transformación, cuando Dios comienzo a experimentar sentimientos genuinos de atracción por el sexo opuesto, es donde, bueno, eh, a Daniela eh, en ese grupo de jóvenes universitarios de esa congregación, porque cuando regreso a Estados Unidos tuve la posibilidad de capacitarme allí 2 años, como también parte de un proceso. Y en el año 2000, cuando regreso a Argentina, en el 2001 aparece Daniela, donde, bueno, imagínense, no fue fácil porque ella venía de un trasfondo también de familia quebrantada, disfuncional, destruida por el adulterio, por pecados, por un montón de cosas. Así que, bueno, realmente fue la ayuda idónea y la que me ha acompañado hasta ahora, no solamente en mi vida como familia, sino también en el Ministerio de Restauración. Tengo la dicha y la bendición de que ella me acompañe a conferencias, en fin. Y hoy por hoy, ciertamente, a ver, cuando hay amigos, ustedes que están en Estados Unidos y saben que, qué sé yo, bueno, no sé, en el casco consiguen algo a un 10% de lo que realmente vale. Le comenzamos a decir a nuestros amigos, mire, váyanse que hay una oferta. Si para algo tan mundano, tan vano, digamos, promocionamos y difundimos una oferta del casco, ¿cómo no vamos a hablar de aquel que transformó nuestras vidas? ¿Cómo yo no hablar del hombre que penetró mi corazón con su amor? O sea, tú eres el ejemplo vivo de eso, Mauricio, y por eso es tan importante el acompañamiento. Inés, ¿qué te gustaría que se quedaran las mujeres, las madres que quizás están atravesando, acompañando a un hijo que está pasando por una situación así? ¿Qué palabras les podemos decir que no sean condenatorias, sin duda? ¿Cuál es el mensaje final que quieres dejar, Inés, a la gente que nos escucha? Mira, Caro, yo cuando estaba preparando esto, recordé que en el año 2020, cuando fue el COVID, una amiga muy cercana mía me llamó porque su hijita tenía en ese tiempo unos 13 añitos, em, no sabía quién era. Por la influencia de una compañerita de su escuela, ella empezó a dudar quién era. Y mi amiga estaba desesperada, entonces ella lo que hizo enseguida fue buscar un lugar seguro. ¿A qué me refiero a un lugar seguro? Un lugar donde te van a hablar la verdad, quién eres y te ayuden a encontrar la identidad con la que fuiste hecha por medio de la palabra de Dios, el manual de vida. Y esas cosas que Dios hace tan hermosas como hizo con Mauricio de rescatar, el día que ellos llegaron a la iglesia, el pastor de jóvenes estaba hablando de la identidad. Y esta niña
ella pensó que su mamá habló y su mamá esto y su mamá, como siempre pasa, ¿no? Cuando tú llegas a la iglesia y Dios tiene un plan perfecto para decir qué es lo que Él quiere que tú escuches. Y eso ayudó tanto, el soporte de la familia, el soporte, el estar ahí con ella, ayudarle a volver a ese camino con el que ella fue diseñada, el acompañamiento. El estar ahí, el no descuidarles, el expresarles el amor. Acuérdense, en la adolescencia es la etapa donde el adolescente tiene que entender y asumir su identidad correctamente, correctamente. Como papás tenemos la obligación de estar ahí presentes, de enseñándoles la verdad. Por favor, es tan importante, mamá, papá, que tú estés convencido de que Dios te dio una identidad. Como tú, como papá, como mamá, estás convencido de eso, debes transmitir eso mismo a tu hijo, sin esperar que el medio alrededor diga eso, porque tanto en la escuela, tanto en las amistades, hay error. Hay confusión. No dejemos que la escuela y los amigos sean los que críen a nuestros hijos, por favor. Seamos nosotros desde casa. Nosotros somos los mejores mentores. Nosotros somos el mejor ejemplo para que nuestros hijos puedan adquirir esa seguridad desde casa. Y otra cosa muy importante es lidiar con esto. No es fácil. Lidiar con jóvenes no es fácil. La adolescencia es difícil. Lo reconocemos. Nosotros fuimos adolescentes. Yo me acuerdo cuando yo tenía esos arranques de ponerme a llorar y de gritar y eso. Y mis papás ahí y yo, ay, es que todo era injusto. Todo era injusto. Entonces, cuando viene esa etapa, soporte, soporte. Busquen un lugar seguro. Si ustedes quieren buscar una iglesia, vayan a una iglesia. Es el mejor lugar que ustedes pueden encontrar para dar soporte a sus hijos en el tiempo de la adolescencia. Y desde la niñez, lo ideal sería desde la niñez buscar ese lugar seguro. Aquí en Estados Unidos hay iglesias muy hermosas, iglesias cristianas donde hay programas. Acaban de dar casi en todas las iglesias el VBS, que es el Vacation Bible School, la escuela de vacaciones, donde los niños van, experimentan qué es alabar al Señor. Y los jóvenes también. Entonces, como dice la palabra, ¿no? Inculca al niño en mi camino y cuando sea viejo no se apartará de él. Eso es real, eso es vivo, eso es cierto. Entonces, yo sinceramente les animo a que como papás aprendamos a crear ese ambiente seguro. Si eres una mamá soltera, yo te animo. Busca una iglesia que te ayude. ¿Y sabes qué? Dios es el mejor papá. Nadie en este mundo puede reemplazar al amor que Dios nos da. Dios nos da un amor sincero, verdadero. Él nunca nos deja, nunca nos defrauda. Y me encanta el ejemplo del hijo pródigo. Esa clase de amor, esa clase de amor. Ese es el papá que nosotros podemos recurrir cuando estamos mal, cuando no tenemos salida, cuando estamos confundidos. Solamente hay que darle la oportunidad. Dios está ahí 24/7. Simplemente es clamar. La palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Y eso es cierto. Gracias, Inés. Sabemos que, bueno, tú siempre nos traes tanta claridad a la luz de las escrituras. Yo solo aportar que responder con sabiduría, para poder responder con sabiduría, obviamente necesitamos fundamentar nuestras convicciones, ¿verdad?, en la palabra de Dios, porque eso significa cultivar una cosmovisión bíblica, ¿verdad? Ver la vida, la identidad y las relaciones, pero a través del lente de las escrituras, no de las tendencias culturales que cambian. Vamos cerrando, el tiempo ha pasado demasiado rápido. Mauricio, háblanos brevemente de tu ministerio. Hay una página web donde te podemos encontrar y qué hay ahí, qué encuentro cuando entro a restauracionministerio.org. Sí, bueno, ofrecemos diferentes grupos de apoyo para hombres, para mujeres, para matrimonios, para papás y seres queridos.
Eh, Mucha de nuestra ayuda que brindamos es online, gracias a la internet, ¿verdad? Que podemos por este canal conectarnos y avanzar juntos el reino. También ofrecemos talleres, seminarios presenciales en diferentes congregaciones, en diferentes naciones. Tenemos sedes en Chile, en Colombia, en fin. Así que bueno, cualquiera puede poner ministeriorestauración.org, o si no se acuerda, nos googlea Mauricio, es decir, se han encargado los algoritmos de posicionarnos. Así que yo les animo a todos los que escuchan esto que tengan esperanza, que el que quiso escribir tu historia, tu pasado, tu quebranto, quizás algún quebranto familiar, una historia con un hijo, un ser querido, es la gracia la que tiene la última palabra, no el pecado, porque dice la palabra, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y eso es lo que los papás y todos los que escuchan esto se tienen que llevar, que es la gracia de Dios que cubre todo, la gracia de Dios. Y tú eres el ejemplo vivo de eso. Muchas gracias, Mauricio. Te aplaudo. De verdad que me encanta todo lo que trajiste, Inés. Una vez más, gracias por todos tus aportes. Y quiero recordarte que si hoy sientes confusión, rechazo o miedo, recuerda que Dios te creó, te conoce por tu nombre y en Cristo puedes encontrar una identidad firme, una esperanza real y una nueva vida. La Biblia dice en Isaías 43:1, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Esa es tu identidad, perteneces a Él. Si este episodio tocó tu corazón, te pedimos que lo compartas con alguien que necesite escucharlo. Y si quieres oración o hablar con alguien, puedes llamarnos al 800-880-5339 y también seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, Restauradas RTM. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Restauradas, donde tu historia encuentra esperanza y verdad en Cristo. Nos vemos. Chao, chao.